Hola, bienvenidos a Scrum y otras metodologías ágiles. Yo soy Alejandro Canosa, soy experto en calidad de software y escritor de libros técnicos. Bueno, desde hace años he trabajado en proyectos de, sobre todo con Java, también algo con .NET, y todos ellos pues se utilizaba la metodología Scrum. Estoy certificado en Scrum, aún no tengo el Scrum Master, pero me lo quiero sacar. Pero bueno, he investigado bastante sobre el tema de Scrum y he trabajado con Scrum. Entonces, pues, me escribí un libro que es Scrum, Teoría e Implementación Práctica, por la editorial Rama. Y en este episodio, pues, os quiero hacer la introducción a lo que serían las metodologías ágiles. Que básicamente son tres, ¿no? Que son Scrum, Kanban y XP. Os quería empezar hablando, ¿no? Pues realmente que un poquito la historia de Scrum y de la metodología ágil realmente, pues comienza con el concepto de JIT, que es Toyota Production System o producción justo a tiempo, que realmente es una de las bases de Scrum, que es la metodología más utilizada actualmente ágil. Y bueno, este sistema, ¿no?, se implantó en Japón durante la Segunda Guerra Mundial para optimizar los tiempos de la cadena de montaje de los coches, ¿vale? Hirotaka Takeuchi y Ikuhiro Nonaka crearon un artículo de Next Product Development Game en Harvard Business Review en 1986 y fue donde se utilizó por primera vez la palabra, el término Scrum. Después otro concepto importante que debéis saber, ¿no?, si vais a meteros en el tema de Scrum y en el tema de metodologías ágiles, que es el Lean Manufacturing, que se enfoca en mejorar la productividad eliminando los residuos o aquello que no sirve. Y que fue una técnica que se utilizó en la fabricación de productos a finales de los 80 y que fue una técnica que ayudó a los creadores de Scrum a crear la guía. Además de JIT y el manifiesto ágil, que os hablaré pues, en breve, ¿no? El manifiesto ágil, que es en lo que se basa en las metodologías de Scrum o Kanban o XP, se firmó en 2001 en Utah. Tiene su propia página, que es www.agilemanifiesto.org, donde se puede ver los 12 principios del manifiesto ágil y los firmantes. Los creadores de Scrum son Jess Sutherland y Ken Shaver. Ellos son los que se encargaron de desarrollar la guía de Scrum. Las últimas guías son de 2017 y la de 2020, pero la primera guía que existió parece ser que es de 1992, aunque no era la oficial. La primera guía oficial se creó en 2010. Entonces, estos son conceptos que cuando uno empieza con Scrum debería saber, ¿no? Esos conceptos, ¿no?, de quién fueron los creadores de Scrum, como son Jess Sutherland, que además tiene varios libros de Scrum, puedes buscar en Amazon, y Ken Shaver, que no sé si lo digo bien, pero es Ken, K-E-N, Shaver, S-H-W-A-B-E-R, ¿vale? Estos son los creadores de Scrum. Entonces, Scrum se basa en el manifiesto ágil, y realmente el manifiesto ágil tiene una serie tiene justamente 4 valores y 12 principios, que os pasaré a hablar posteriormente. Pero antes que nada, me gustaría
que entendierais algunos conceptitos importantes, como es pues la fortaleza que tiene la metodología Agile. Es decir, ¿por qué tantas empresas utilizan, que muchas veces Scrum es lo que se utiliza? Y luego, cuando tú utilizas, por ejemplo, cuando tú estás realizando las tareas en Scrum, muchas veces lo que haces es la gestión de las tareas que forman parte de un historial de usuario, que es la manera en cómo nosotros describimos la funcionalidad que queremos que se construye en un proceso de software, de manera ágil, pues digamos que bueno, se me fue la pinza. Sí, que se me iba, sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces hoy en día la gente piensa que Scrum, que hay proyectos que utilizan Scrum, otros Kanban, o XP. Hoy en día, realmente, en los proyectos ágiles se están utilizando las tres técnicas juntas, ¿vale? Porque realmente cada una de estas procesos de desarrollo se enfocan en distintas partes de lo que es el proceso de desarrollo. Scrum se enfoca más en la gestión del proyecto, en ser eficiente, en los valores que tienen que haber en el proyecto, basándose en el manifiesto ágil que ya hablé de él. Se enfoca también mucho en lo que es la gestión de los roles, qué tareas tiene que hacer uno, qué tareas tiene que hacer otro. Se enfoca sobre todo pues, en la gestión del proyecto, ¿vale? Que se aplique una serie de valores, que se realicen una serie de reuniones y que el Scrum haga una serie de tareas y el Product Owner haga otra serie de tareas y los desarrolladores otra serie de tareas, ¿vale? Pero es que Kanban es un proceso que básicamente se utiliza, se enfoca sobre todo en ser productivo con las tareas. Entonces, claro, muchas veces cuando tú tienes un tablero, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, un tablero con los distintos estados que puedas tener, que básico es lo que lo que vas a hacer, lo que estás haciendo y lo que ya se ha terminado, pues eso muchas veces se utiliza para hacer la gestión de las tareas mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, por eso te digo que muchas veces los proyectos se utilizan las tres cosas a la vez. Incluso XP, ¿por qué? Porque XP es una... STEM Programming está más enfocado a la programación. Entonces, si te fijas, tenemos Scrum, que se enfoca más en la gestión de proyectos. Kanban, que se enfoca más en la gestión de las tareas. Y XP, que se enfoca más en que los programadores sean lo más eficientes posibles. ¿Cómo? Pues ya hablaremos, ¿no? Porque yo ya os haré, digamos, ya entraremos más adelante, os podré hablar, pues, por ejemplo, de lo que sería Kanban, de lo que sería XP, y luego pues ya Scrum y y los temas que hay de Scrum, ¿no? Las reuniones y tal. Pero ahora quiero que entendáis que no es, que hoy en día no se utiliza Scrum, XP y Kanban por separado. Se suele utilizar a la vez en el proyecto, ¿vale? Entonces, ¿por qué se utilizan tanto las metodologías ágiles? Bueno, porque tiene una serie de... ¿m? De hecho, os puedo dar unos datos, ¿no? Podemos ver como los proyectos tradicionales, ¿no? En el 50% en el 53% de los proyectos que utilizan metodologías tradicionales, el 53% son exitosos, pero hay un 21% que son cancelados, ¿vale? Son cancelados un 21% cuando se utilizan cuando se utilizan metodologías tradicionales como el waterfall, ¿vale? Que es secuencial. Y hay un 26% que extiende de tiempo, es decir, que se dice que se va a hacer en 6 meses y al final se hace en 8 meses, ¿vale? Que eso genera más gastos. Sin embargo, mirando lo mismo, utilizando lo que sería, pues, Scrum, XP y Kanban, ¿no? Utilizando las metodologías ágiles, vemos que cancelados
solo se cancela el 8%, con lo cual, fíjate que casi se cancelan 3 veces menos. Exitosos son el 50%, ¿vale? Que ahí es parecido a los proyectos tradicionales. Y digamos que con exceso de tiempo son el 42%. Con lo cual sí que podemos ver que en el tema de exceso de tiempo parece ser que en los proyectos tradicionales pues parece que ganan. Porque también son mucho más rigurosos, ¿sabes? Tardan mucho al principio, pero las cosas se van haciendo mucho más tranquilamente. ¿Vale? Pero sí que es verdad que se utilizan más proyectos ágiles precisamente porque son mucho más flexibles. Permiten cambiar cosas al vuelo mucho más rápido porque se utiliza sprints que suelen ser de una semana o con mucho 2, con lo cual no es lo mismo que estar en una metodología ágil que estás a lo mejor 3 meses y que estás 3 meses haciendo análisis y definiendo requerimientos y de repente empiezas a programar. Y cuando te has puesto a programar, si has obtenido mal los requerimientos, pues tienes que volver atrás. Y eso ya es un tiempo grande que pierdes. Mientras que en Scrum, como mucho, pierdes a lo mejor una semana. Pero en metodologías tradicionales a lo mejor puedes tardar meses si te has equivocado porque además suele ocurrir este tipo de cosas cuando en las metodologías tradicionales suele ocurrir este tipo de cosas porque suele ser proyectos en el que no tienes un feedback continuo del cliente, que a lo mejor ves al cliente cada 3 meses, porque están atareados, no quieren, lo que sea. Mientras que en los proyectos ágiles, sí, el feedback es mucho más rápido, es semanal o cada 2 semanas. Tienes un feedback generalmente cada semana del cliente, con el cual puedes ir mejorando las cosas. Por eso casi se cancelan 3 veces menos proyectos que utilizan metodologías ágiles que aquellos que son tradicionales. Por eso es lo que ocurre. ¿Vale? Por eso te digo que los proyectos desarrollados que los proyectos son un 16% más exitosos. Es decir, que de 100 proyectos, 42 serán exitosos y se integrarán en el tiempo estipulado. Y solo 8 serán cancelados por cuestiones económicas muchas veces, porque cuanto más se excede en el tiempo de entrega, más gastos se tiene. Y los proyectos suelen tener un dinero asignado. Y cuando se termina, si no se termina, pues se cancela. Como se puede observar en los proyectos que se aplica metodología clásica, pues se cancela un 21%. Claro, un 13% más que los proyectos ágiles. Y al parecer, que yo os dije que 53% es mentira, al parecer el 26%, el 26% son exitosos en el caso de proyectos tradicionales. Mientras que en el caso de proyectos ágiles, el 42% son exitosos, ¿vale? Entonces, fijaros que si utilizas metodologías ágiles, el 42% son exitosos, mientras que en el caso de las metodologías clásicas, solo el 26%. Por tanto, tienes 16% más de casos en el que los proyectos ágiles son exitosos frente al 26. Tiene 42 proyectos ágiles, 26 los proyectos tradicionales. Lo cual está muy, 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 muy bien. ¿Vale? Se mejora drásticamente con los proyectos ágiles, se mejora muchísimo más el tema de que un proyecto sea exitoso. Es decir, que un 10% de posibilidades de que ese proyecto sea exitoso si utiliza proyectos ágiles. ¿Vale? Y con el tema, por ejemplo, que 50 de ellos, pues se entregan con un exceso de tiempo. ¿Vale? Mientras tanto, en el caso de proyectos tradicionales es un 53%. ¿Vale? Es un poquito más. Ahí en el tema de exceso de tiempo, exceso de tiempo es algo ya, pues, habitual. Por eso, precisamente por eso, es por lo que se suelen utilizar con Scrum Kanban. Porque Kanban te permite
que la gestión de las tareas que componen la creación de historia de usuario o la implementación de historia de usuario se haga de una manera mucho mejor, lo que facilita y ayuda de manera clara, concisa y absoluta a que pues no se cede ese tiempo. Por eso aquellos proyectos que utilizan Kanban con Scrum son proyectos que son bastante más ágiles, van bastante mejor y suelen tener un exceso de tiempo bastante menor que dice aquí del 22%, ¿sabes? Suele bajar a lo mejor al 30%. Pero ¿cuáles son las fortalezas de las metodologías ágiles? ¿Cuáles son las fortalezas? Pues las principales fortalezas de las metodologías ágiles son las siguientes, que se interactúa continuamente con el cliente. Ese es el actor principal, es lo que tú comentaba. Tú en los proyectos ágiles, el feedback suele ser semanal o como mucho trimestral. Semanal o como mucho cada 2 semanas, ¿vale? Pero tú en los proyectos tradicionales puedes estar 3 meses que no ves al cliente. O hasta 6. Yo me he encontrado en el anterior proyecto donde estuve que básicamente llevaban 6 meses con análisis de desarrollo. La última vez que empezaron, cuando empezaron a programar 6 meses después, o sea, han pasado 6 meses y el cliente no ha tenido ni idea ni ha visto lo que has hecho. O sea, eso es, imagínate, cuando llegas allí, madre mía, te pueden echar para atrás un montón de cosas, ¿sabes? Porque claro, no tienes un feedback continuado. Eso no ocurre con los proyectos ágiles. Acelerar el time to market o tiempo de salida al mercado, consiguiendo una competencia competitiva con la competencia. Una ventaja competitiva con la competencia. ¿Qué significa eso? Claro, tú si haces un proyecto, por ejemplo, para la administración pública, pues a lo mejor solamente la administración pública lo va a utilizar, por lo tanto va a dar igual. No va a mirar, pero si tú estás si tú vas a hacer un producto al mercado, ¿vale? Y quieres ser la competencia de alguien que ya tiene un producto en el mercado, ya sales con desventaja. Pero es que según encima, no tienes un feedback continuado. Tú imagínate que a ti te han dicho una cosa hace 2 semanas, ¿vale? Pero por lo que sea, tu competencia saca una nueva funcionalidad que, hostia, te escaralla tu tema. Porque resulta que tú que ibas a tener la funcionalidad súper guapa, resulta que el tío te la ha copiado. Hostia, pues vas a tener que mejorar esa funcionalidad. Pues vas a tener que hacer cambios rapidísimos. ¿Entiendes? Entonces, claro, son proyectos tradicionales que te cambian de pie en un momento, no los puedes hacer. Por eso son tan importantes las metodologías ágiles como Scrum. ¿Vale? También, cosas buenas que tiene. Retorno de inversión, el ROI. El retorno de inversión es mucho mayor en metodologías ágiles que lo que sería en proyectos clásicos. ¿Por qué? Porque tú ya estás viendo, tú estás metiendo dinero ahí y ya a las pocas semanas tú ya estás teniendo un MVP, un MPV, lo que se denomina un producto mínimo viable. Tú a lo mejor llevas 2 semanas y a las 2 semanas ya te han dado algo funcional, aunque sea hacer el login en la aplicación. Ya tienes algo. Has pagado, tienes algo que estás pudiendo utilizar. ¿Entiendes? No es como los productos clásicos que a lo mejor has pagado, que también para el equipo de desarrollo, tú imagínate, llevas 6 meses y a lo mejor el cliente no te paga hasta que ha visto lo que has hecho. Y han pasado 6 meses que has tenido que financiarte tú solo. ¿Entiendes? Por lo tanto, el retorno de la inversión, tanto para el que hace el producto como para el que lo va a utilizar, hostia, pues tarda mucho tiempo. Imagínate que haces el producto, una primera parte con los hitos, y resulta que entregas algo que el cliente pues dice, no, mira, esto no me sirve. Hostia puta, te has gastado a lo mejor 100.000 euros, ¿Y quién cojones te devuelve ese dinero? Pues te digo que, bueno, pues es una de las cosas también. El retorno de inversión mejora. Tiene una alta adaptabilidad y se construye una respuesta al cambio más rápida con el proyecto tecnológico. Vamos a ver, si los Spring, los incrementos de valor son cada semana, cada 2 semanas, pues lógicamente, comparado con proyectos tradicionales que a lo mejor no se entrega nada hasta dentro de 3 meses, pues hostia, como que claro que, ¿entiendes? Pues tú hasta dentro de 3 meses no sabes qué te va a decir el cliente, aquí ya la semana o 2 semanas, que es lo común, una semana o 2 semanas de sprint, ya te está diciendo, oye, mira, que esto no me sirve, cámbiame esto. Pues, entonces, claro, te adapta muchísimo más, porque además hasta en el propio sprint, uno de los factores fundamentales a la hora de utilizar Scrum, que eso lo tenéis que saber, es que tiene que haber un feedback continuado entre el cliente, ¿cómo? Pues a través de canales.
Lo más rápido, ¿qué es el chat? Aunque generalmente no se suele utilizar chat entre empresas diferentes. Tú utilizas Teams y te dice, empresa de fuera. Entonces se suele utilizar correos, pero enviar correos continuados, llamadas, enviar correos continuados, continuamente. Oye, mira, tal cual, es lo que se suele utilizar mucho hoy en día, los correos, ¿vale? Con correos cooperativos, integrar entre miembros de los equipos, mira, tal, tú, vale, sí, me sirve, no me sirve, tal, cual, sí. Y luego las reuniones, las reuniones con el cliente que te dan feedback, eso es importantísimo. Bueno, una de las cosas fundamentales y que más realmente choca, ¿no? Tú en los proyectos tradicionales, pues esto es, yo estuve en un proyecto que todo lo que hacías a documentarlo. Te gastabas el mismo tiempo documentando que desarrollando o haciendo las pruebas. Era un infierno. Entonces, la documentación en las metodologías ágiles debe tener las siguientes características. Al contrario que las metodologías clásicas, que es documentar hasta cuando vas al servicio, pues aquí tiene que ser, en lo que es, en las metodologías ágiles tiene que ser mantenible, es decir, que sea fácil de mantener y rápido. Esto no ocurre en los proyectos tradicionales, ni de coña. Resumida, es decir, que se documenten las partes más importantes. Yo en el proyecto que tuve de administración pública, resumida nada, unos tochos que flipas en lo que era la documentación mediante casos de prueba. Perdón, mediante casos de uso. Unos tochos, unos documentos de 100 páginas con los casos de uso. Después, se cambiaba cualquier cosa, había que ir a verificar. Al final, la documentación no se actualizaba porque perdías demasiado tiempo. Entonces, la documentación, muchos de los cambios se perdían. No había suficiente tiempo para eso. Por lo tanto, aquí fíjate, las 4 variables fundamentales para el tema de documentación de metodologías ágiles tienen que ser mantenibles, resumida, concisa y necesaria. Es decir, mantenible. Que mantenerla sea fácil y rápida. Al contrario que los proyectos tradicionales, que son unos tochos que flipas. No. Tiene que ser algo fácil, de fundamental. ¿Vale? Esto es lo fundamental que hace. Ping, 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 ping y ping. Punto y se acabó. En resumida, tiene que ser un documento que documente las partes más importantes. No es documentar todo. Es documentar aquellas partes más importantes. Por ejemplo, vale, manual de usuario. Vale, bien. Instalación de aplicación. Vale, bien. Cada funcionalidad, pues una descripción por arriba de qué es lo que hace. Vale, bien. ¿Vale? Concisa, tiene que ser exacto. No para decirme que haciendo clic, rellenando este formulario, te lo envío y me lo guardas. No. No me pongas 50 páginas hablando de esto. Una sola página y bien clarito y bien claro. ¿Vale? Y necesario, aquellas partes que son necesarias para utilizar el software. ¿Vale? Es decir, aquello que es necesario. El manual de usuario es necesario. La instalación del equipo, vale. La configuración del equipo, vale. Pero no me metas un montón de mierdas de seguridad y de cosas que no va a utilizar el usuario, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, todo aquello que no es necesario, fuera. Todo conciso, claro. Resumido, ¿vale? Si en vez de ponerlo en 50 palabras puedes poner en 2, lo pones así. Y que sea mantenible. Entonces, al final, 4 valores. Mantenible, resumida, concisa y necesaria. ¿Vale? La transferencia de los proyectos ágiles. La transferencia de los proyectos ágiles. Esto es otra de las cosas que es fundamental. Esto es una de las cosas que es fundamental. Que debe tenerse muy, muy, muy en cuenta. Una empresa que quiere utilizar una metodología ágil no solo debe ser transparente en ese proyecto, sino la empresa debería ser transparente en su forma de trabajar, a todos los niveles, sobre todo si quieres que todos tus proyectos lleguen a buen puerto. Una empresa, si quiere ser ágil, debería ser transparente, lo que significa lo siguiente. Los proyectos y su contenido deben ser visibles para todos los empleados que trabajen en ellos. No debe haber partes ocultas. ¿Vale? Es decir, sería bueno tener una aplicación, por ejemplo en Jira, y que la documentación del proyecto sea visible para todas las personas, desde los desarrolladores hasta el Scrum Master, hasta el Product Owner, hasta el jefe de proyecto, hasta el gerente, ¿vale? Todos tienen que ver lo mismo. No debe haber penalizaciones por no terminar tareas, ¿vale? Es decir, si tú no terminas una tarea, vale, bien, vamos a analizar por qué ocurrió que no terminaste esa tarea y vemos que podemos mejorar. Pero no hay castigos, ¿vale? Esto es, unas partes fundamentales de Scrum vale, vamos a analizar por qué has hecho mal esto, vamos a ver qué podemos mejorarlo y vamos a ver cómo podemos hacer entre todos, porque esa tarea a lo mejor tú no la terminaste, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer para ayudarte
a ayudar a terminar la tarea, ¿vale? ¿Cómo ayudarte para ayudar a terminar la tarea? ¿Vale? Y cómo hacer para que tú evoluciones, para que estés al mismo nivel que los demás. Bueno, la comunicación debe ser directa, clara y respetuosa. Es decir, cuando tú te comunicas, tiene que ser una pregunta clara, directa, que te diga clara, sin ambigüedades, directa, de decir qué es lo que quieres que haga, y respetuosa. No se acepta la falta de respeto en Scrum, en los manifestos ágiles. Los empleados deberían poder hablar con sus superiores sin ningún problema. Para eso hay herramientas como Hangout o Teams, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, en mi proyecto sí es verdad que yo podía hablar sin problemas con mi superior, que era mi jefe de proyecto, ¿vale? Otras cosas importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? En lo que es las metodologías ágiles. Cómo es la colaboración en los proyectos ágiles, ¿no? Cuando se está utilizando una metodología ágil, hay una serie de directrices que se deben cumplir, sea cual sea la metodología que se va a utilizar, y son las siguientes. La autoorganización. En los proyectos ágiles se permite que los empleados trabajen en lo que les gusta y se les dé bien. Es decir, intentar que básicamente las personas se autoorganicen, ¿no? Y hagan aquello que realmente les motiva y hagan aquello que realmente pueden aportar más, ¿vale? Así, y que sea la persona que no, sí, vale, yo me encargo de, si te encarga de diseñar página web, pues yo me encargo de lo que es la interfaz de la página web, ¿vale? Bueno, relación con el cliente. El cliente es un actor principal, debe de definir los requisitos y las prioridades de esos requisitos. Pero ¿qué herramientas utilizar? ¿Qué framework? ¿Qué tecnologías? ¿Qué equipo debe ser elegido? Por la consultora. Es decir, ¿m? Entonces, primera cosa, organización. Los propios miembros del equipo deben autoorganizarse, ¿vale? Y encargarse cada uno de una serie de tareas. Y que, bueno, cada persona elija la tarea que más le guste. La relación con el cliente es, vale, bien. El cliente debe definir los requisitos que vamos a utilizar, ¿vale? De definir los requisitos que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los requisitos que va a tener el software? Eso, ¿vale? Y además, mediante Product Owner nos puede definir cuáles son los requisitos más importantes, ¿vale? Pero lo que no puede obligarnos es a decir qué herramientas utilizar en nuestro trabajo, qué framework utilizar, qué tecnologías, ¿vale? Por lo menos qué framework utilizar. Por ejemplo, si yo decido automatizar con Selenium, ¿vale? El cliente no me puede obligar. El cliente a lo mejor me puede obligar o me puede decir, mira, yo prefiero utilizar .NET. Vale, bien, pues utilizamos .NET. Pero a mí no me tiene por qué obligar a utilizar Catalan para hacer las pruebas, ¿vale? No debería poder, aunque muchas veces ocurre, pero no debería poder. Debería poder yo elegir cuál es la mejor forma de hacer las pruebas. Porque él al final lo que va a ver va a ser los informes de las pruebas. Y va a tener todo automatizado en una tecnología. Pero podía, bueno, pues a lo mejor le compensa más esta tecnología. Utiliza .NET, bueno, pues ponme Ramirez Studio porque resulta que es una herramienta que ya utiliza para .NET. Bueno, vale, pues vale. Pero bueno, tiene algo que decir lo que es el equipo de cliente. Acuerdos. Bueno, se debe llegar a acuerdos con el cliente que debe cumplirse dentro de lo posible. Claro, una de las cosas importantes es que se llegue a acuerdos con el cliente. Vale, por ejemplo, en este sprint vamos a entregar 5 historias de usuario. Vale, pues vamos a entregar estas 5 historias de usuario. Trabajos en equipo. El equipo colabora para conseguir su objetivo. Las tareas se asignan de manera aleatoria y si hay un problema se sacan de todos. Vale, o sea, hay, por ejemplo, el equipo Scrum tiene 6 personas, ¿vale? 4 de ellos son desarrolladores. Vale, bien. Pues tenemos aquí 6 tareas. Bueno, pues mira, de manera aleatoria, cada uno de los desarrolladores escoge una tarea, ¿vale? Escoge una historia de usuario, ¿vale? Y cuando ya ha terminado una historia de usuario, el suyo, si quedan 2 historias, se puede poner con las demás. O también puede ayudar a algún compañero que a lo mejor va más retrasado en la historia de usuario, ¿vale? Todo es trabajo en equipo. Las historias de usuario no es, ya, mira, yo terminé mi historia de usuario, que te jodan. No. Yo voy a ayudar a mi compañero, si he terminado mi historia de usuario, pues me pongo. Porque al final, si el objetivo de sprint no se cumple, afecta a todo el mundo, ¿vale? Compromiso. Las personas de un equipo ágil se deben comprometer a los objetivos. Es decir, si los objetivos son que este sprint de 2 semanas se realicen 5 historias de usuario, pues, o 6 historias de usuario, se tienen que comprometer a hacer esa historia de usuario, ¿vale? Y a lo mejor si hay que hacer horas extra, pues se tiene que hacer horas extra, ¿vale? Aunque bueno,
Eso habría que ver. Bueno, algo fundamental y claro con todo esto. Bueno, algo que debemos hacer, por ejemplo, de lo que sería el manifiesto ágil. ¿Vale? El manifiesto ágil, básicamente sirve para sentar unas bases para lo que es trabajar de manera ágil. Está formada por 4 valores y 12 principios. Aquí os voy a hablar de los 4 valores que tenemos y después os hablaré de lo que son los 12 principios del manifiesto ágil. Pero acordaros que el manifiesto ágil es la base de las metodologías ágiles como Scrum, Kanban o XP y se firmó en 2001 en Utah. Tiene su propia página web que es agilemanifiesto.org, donde se puede ver los 12 principios del manifiesto ágil y los firmantes, ¿vale? Y los valores también. Y quiénes fueron los firmantes. Bueno, vale, primer valor. ¿Cuál sería? Pues el primer valor sería las personas son las más importantes. Por encima de procesos, herramientas. Por ejemplo, si una herramienta no es adecuada, puede provocar que los trabajadores no trabajen adecuadamente. Por lo tanto, los trabajadores están por encima de las herramientas y procesos. ¿Vale? Es decir, los trabajadores son lo más importante. Sí, puede ser que es importante la utilización de herramientas, ¿vale? Una herramienta y un proceso, por ejemplo, utilizar Metricades puede ser importante, ¿vale? Por ejemplo, utilizar Catalan para hacer las pruebas automatizadas puede ser importante, pero al final lo importante son el equipo, lo bien que trabajan juntos, la buena sintonía que tienen y además, también muy importante, algo fundamental, pues que la herramienta sea una herramienta con la que el equipo trabaja bien. Segundo valor, lo más importante no es la documentación en ágil, sino el incremento funcional que funciona correctamente y que permite ser utilizado por el cliente de manera totalmente operativa. Es decir, el segundo valor dice que lo más importante no es la documentación, sino que sea un incremento funcional de la aplicación que sea útil y totalmente operativo para el cliente. Esto ya en mi proyecto anterior no pasaba. No pasaba porque se daba tanta importancia a la documentación como para entregar, como para tener un entregable operativo. Entonces, claro, eso ya te retrasaba muchísimo. Tercer valor. Lo fundamental es colaborar con el cliente por encima de lo que se estableció en el contrato. Lo importante es que debemos aceptar los cambios, es decir, el contrato puede cambiarse si el cliente necesita cambios. Claro. Es decir, al final, lo más importante es la colaboración con el cliente. Si el contrato se tiene que cambiar, pues se va a cambiar 500 veces, pero al final, aunque eso, claro, esto es en teoría, porque luego si firmas un contrato, ¿vale? Y resulta que se han indicado una serie de pautas, ¿vale? Claro, si el cliente está cambiando 500 cosas, pues, pero bueno, el manifiesto dice eso, que lo fundamental es colaborar con el cliente, por encima de lo que se estableció en el contrato. Si el cliente cambia de opinión y quiere cambiar otra cosa, pues el contrato se cambia. Bueno, vale. Eso es lo que dice manifiesto, aunque luego la realidad no ocurre. Cuarto valor. Lo fundamental es generar valor en entornos VUCA. Un ejemplo fue el COVID, que hizo que el trabajo se implementara de manera general, adelantando 10 años a lo esperado, y el trabajo presencial se ha reducido muchísimo. Las empresas deben adaptarse por encima del plan estratégico que se tenga. Si no se puede conseguir un objetivo, cambia el plan para que pueda conseguir el objetivo más viable. Es decir, al final, para que dejemos claro las cosas. Al final, lo que viene a decir aquí es lo siguiente. Los 4 valores que vienen aquí es lo siguiente. 1. Las personas son más importantes que las herramientas y los procesos. 2. Segundo valor. Lo más importante de todo es el incremento funcional, no la documentación. 3. Hay que colaborar
continuamente con el cliente. Se cambia el contrato a veces que haga falta. Cuarto, lo fundamental no es la estrategia empresarial. Lo fundamental, al final, es conseguir el objetivo. ¿Vale? Por tanto, si un objetivo no se va a cumplir, se cambia ese objetivo a un objetivo que sea posible. Es decir, los 4 valores fundamentales que tiene el manifiesto ágil, lo que dicen son, 1, por encima de las herramientas y los procesos están las personas. Lo importante es que las personas trabajen bien y que aprendan. 2. Primero, lo importante no son las herramientas ni los procesos, sino las personas que estén aprendiendo y que trabajen bien juntas. Segundo, la documentación está por detrás de la funcionalidad de una aplicación. Primero, se tiene que conseguir que un incremento funcional satisfactorio para el cliente. Y después viene la documentación. Tercero, el contrato, por ejemplo, si el contrato que se tenga con el cliente, ¿no? De cuántos estos usuarios se van a aplicar, se tiene que cambiar cuantas veces sea necesario en un sprint. Si te dice primero que tienes que tener 6, que primero tienes que tener 7, luego 8, bueno, tienes que llegar a un acuerdo. Mira, no podemos conseguir 8, pero te podemos conseguir 6. Y cuarto y último, lo más importante es que se cumplan los objetivos. Si no se puede cumplir un objetivo, se llega a un objetivo más pequeño, ¿vale? Entonces, esos son los 4 valores fundamentales de Scrum. Primero, las personas por encima de las herramientas y procesos. Segundo, el incremento funcional por encima de la documentación. ¿Vale? Primero se hace el incremento funcional, después la documentación. Tercero, se cambia el contrato con el cliente a través de cómo haga falta, con tal de porque el cliente es lo principal, que el cliente está satisfecho. Y cuarto, intentar conseguir un objetivo. Que si se quieren 10 usuarios, 10 historias de usuario, y resulta que no se puede, ¿cuál es la mínima posible? 7, pues 7. Pero siempre intentar cumplir un objetivo. ¿Vale? Esos son los fundamentales, digamos, ¿vale? Eso es lo fundamental, digamos, de los valores que tiene que tener como Scrum, ¿vale? ¿Sí o no? Los fundamentales, que hay en las metodologías ágiles, ¿vale? Y son los 4 valores fundamentales que tienen que tener las metodologías ágiles con Kanban y XP, y son los 4 valores fundamentales de manifiesto ágil. Algo fundamental, claro y lógico. Lo siguiente que vamos a hablar es de lo que sería los principios de manifiesto ágil. Voy a hablar sobre los 12. Primer principio. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continuada del software con valor. En este primer principio se va a hablar de la satisfacción del cliente y cómo la entrega pronta y frecuente de software valioso ayuda a esa satisfacción y a conseguir un retorno de la inversión más rápido. Por otra parte, en entornos VUCA, si la entrega de software se demora demasiado, no satisfará la demanda de los clientes. Los clientes cada vez que demandan cambios más rápidos y no están dispuestos a esperar. El que los clientes reciban entregas frecuentes y más rápidas hace que reciban valor que estén pagando antes y más rápido. Al entregar más rápido y con más frecuencia, también los desarrolladores del producto reciben feedback más rápido y más continuamente, lo que hace que los problemas más severos aparezcan al principio y se puedan solucionar. ¿Vale? Eso es lo que nos permite que en primer principio diga nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continuada del software con valor. Segundo principio. Aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar una ventaja competitiva del cliente. ¿Vale? Las metodologías ágiles aprovechan el cambio para generar una ventaja competitiva al cliente, al sacar un producto mejor y antes que la competencia. Además, en este principio se dice que se aceptan modificaciones de los requisitos incluso en las últimas fases de un proyecto. Los cambios con las metodologías clásicas solo conllevan que el alcance de los costes aumente, pero con Scrum los cambios realmente favorecen al cliente al conseguir aumentar mucho el valor del producto. El aceptar los cambios puede dar al cliente una ventaja competitiva porque el día de hoy
puede haber cambios muy rápidos en un segmento de mercado. Y si esos cambios no se aplican rápidamente al producto, puede ser que se pierda mucho nicho de mercado. Por ejemplo, la competencia de una empresa saca un cambio que revoluciona el sector rápidamente, tendría que hacer un cambio igual o mejor para no perder su posición en el mercado. Eso queda claro, ¿no? O sea, básicamente hay que aceptar siempre los requisitos cambien, ¿no? Incluso en etapas tardías. Estamos terminando el sprint, vale, no podemos hacer estos cambios, pues ya al principio del siguiente sprint lo hacemos. Por lo tanto, es muy importante estar aceptando los cambios de cliente, porque la metodología ágil se crean para poder estar al tanto de todos los cambios que hay en el entorno. Por lo tanto, hay que estar siempre predispuesto a que en mitad del sprint una historia de usuario se cambie o varias historias de usuario se cambien, porque al final, el objetivo final es que el cliente esté satisfecho y que le entregues un producto de valor, un producto que le sirva para su nicho de mercado. Tercer principio. Integrar software funcional frecuentemente desde cada 2 semanas hasta cada 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Este principio hace hincapié en la entrega de software continuamente del primer principio. De hecho, se refiere a entregar actualizaciones de software más pequeñas cada poco tiempo. Estas entregas más pequeñas reducen el tiempo de planificación y la posibilidad de que se encuentren errores. Además, cuanto más entregas pequeñas, más feedback continúa el cliente y evite que luego haya cambios más grandes. Esto se da mucho con la actualidad. Hay empresas como Amazon que hacen cambios cada día y generan releases diarios. Esto es cierto, es decir, una de las cosas fundamentales que tienen las metodologías ágiles es que te permite estar entregando pequeños cambios, pues ya no cada semana, sino cada día. Imagínate, quieren un pequeño cambio, han visto un defecto en la aplicación. Eso ocurre, o sea, en Amazon están continuamente cambiando la aplicación. Cada día están haciendo micro cambios. Son cambios que tú no te das cuenta, pero son pequeños cambios, en textos, en imágenes, en cosas. Van cambiando ¿Por qué? Porque Amazon te está espiando continuamente. Está mirando qué es lo que haces. Por lo tanto, dice, mira, le están dando más clic a un botón en rojo, pues lo vamos a poner en rojo. Mira, resulta que los usuarios y hacen cambios continuos. Algunas veces hacen cambios grandes que ni te das cuenta. Por ejemplo, esto de que tú puedes seleccionar la hora pagando 2 euros más, eso fue un cambio de repente, no lo avisaron. Fue, mira, la peña resulta que lo que está pasando es que la peña le estás diciendo a una hora y resulta que como pues el que lleva el paquete pues llega tarde, resulta que no lo pueden coger. ¿Y cómo solucionaron esto? Pues ya viste que cambiaron. En tiempo real vieron las necesidades del cliente. Pues esto es pura metodología ágil. Vieron al cliente y dijeron, vale, bien, vamos a hacer una cosa. La gente está trabajando, no está en casa. Muchas veces llegan los paquetes y no se encuentran. ¿Y qué está pasando? Pues que el cliente no tiene su paquete y resulta que hay veces que no lo pueden coger, van 2 veces y hay malestar. Hostia, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter, dejar los paquetes en ciertos sitios donde el cliente pueda ir a la hora que le dé la gana. ¿Ves? Eso es pura metodología ágil. Eso es pura evolución del producto, que es Amazon, que es la tienda virtual, que es la app, para que tú puedas satisfacer al cliente, incluso a ti, porque así son más eficientes, ¿entiendes? Un cliente, o sea, un encargado de Amazon que tiene que estar teniendo que volver hasta 2 veces o 3 a una casa para ver si se le cogen el paquete, está perdiendo tiempo de otros paquetes que pueda entregar. Entonces al final está mejorando continuamente. Cuarto principio. Los responsables del negocio, Product Owner y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Este principio propone eliminar las barreras existentes en el equipo de negocio y los desarrolladores de producto para mejorar la colaboración y la comprensión mutua, lo que hará que se consigan mejores resultados. Esta manera de trabajar intenta que haya un feedback diario entre estos 2 equipos, utilizando un lenguaje lo más natural posible, como puede ser las historias de usuario, y consiguiendo que se den cuenta que sus intereses en el fondo son los mismos, consigue una mejora continua del producto. Es decir, ¿aquí qué te está diciendo? Te está diciendo que el Product Owner, que es realmente el que habla directamente con el cliente, tiene que estar diariamente hablando con los desarrolladores, ¿vale? Para que el cliente le pase su feedback y le diga, mira, no, esta historia de usuario creo que es prioritaria a la otra historia de usuario. Y el propio Product Owner hable con los
Porque al fin y al cabo, el Product Owner es un intermediario entre los desarrolladores, el equipo Scrum y lo que sería el cliente, stakeholder. Muchas veces el Product Owner forma parte de la empresa del cliente, ¿vale? No forma parte del equipo de la empresa que está desarrollando el producto. Entonces muchas veces es el Product Owner lo que dice, mira, según el cliente, estos tres usuarios son fundamentales. Es lo que quiero que, y la mejor manera para mostrar los requisitos del cliente son las historias de usuario. Quinto principio, construir proyectos en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para que continúen el trabajo. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan para motivar a los desarrolladores del producto. Es decir, muchas veces, ¿vale? Lo que pasa muchas veces en los equipos de desarrollo es que no se motiva a la gente porque están más estresados que otra cosa. Un trabajador estresado no es un trabajador motivado, es un trabajador que tiene miedo. Y el miedo, el cortisol, lo único que hace es que se reduzca drásticamente la creatividad. Alguien que está motivado es más creativo, trabaja mejor, da lo mejor de sí mismo. Alguien que está estresado, le sube el cortisol, luego puede darse de baja por temas de ansiedad, puede darse de baja por temas de salud. Al final no hace su mejor trabajo, no está motivado, se tiene que encontrar a alguien para que lo sustituya. Los equipos estresados no son equipos productivos. O no son equipos productivos a largo plazo, son equipos productivos a corto plazo por el miedo a que los despidan. Por lo tanto, el Scrum lo que busca es la mejor forma de que den lo mejor de sí los trabajadores. Y meterles miedo no motiva. Meterles miedo lo que hace es que den lo suficiente para que no los despidan. Mientras que motivarlos a mejorar, motivarlos pues de distinta manera. Hay gente que lo que quiere es dinero, otra gente lo que quiere es tiempo, otra gente lo que quiere es seguridad. Hay que saber, cada persona es única, pero hay que tener a los empleados motivados. Hay que conseguir que el equipo pueda crear un producto de calidad por sí mismos. Por eso es importante que participen en la edición del proyecto para motivarlos y que se sientan identificados con los objetivos de la organización. También se conseguirá más compromiso del equipo y se sentirán que son importantes en el proyecto, lo que hará que se sienta mejor y dan máximo de sí mismos. Muchas veces en Scrum, o muchas veces en las metodologías ágiles, que ya te he dicho que hoy en día se utilizan XP, Scrum y Kanban juntos. ¿Por qué? Porque cada uno, como dije al principio, toca algo. XP, el código. Kanban, la gestión de tareas. Scrum, la gestión del proyecto en sí mismo, las reuniones y los valores. ¿Vale? Y cómo se debe desarrollar los productos y cómo se deben estimar las tareas y cómo se deben entregar. Todo, ¿vale? Pero al final hay que tener al equipo motivado. Un equipo que no está motivado no va a dar lo mejor de sí mismo. Eso clarísimamente. Sexto principio. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo es la conversación cara a cara. De todas formas, la forma de conversación cara a cara es la más efectiva. Reduce los tiempos de respuesta y los malentendidos. Eso está claro, ¿vale? La manera mejor de transmitir información es cara a cara. No hay ningún tipo... Es la mejor manera. Por eso muchas veces, ¿vale? Las empresas pues dicen que hay que trabajar cara a cara, pero la realidad es que las empresas que te obligan a trabajar de manera presencial realmente estaría bien si esas personas están en la misma ciudad y además si la empresa está ubicada en un sitio a la que se puede acceder. Pero claro, si la empresa está en el culo del mundo, cada vez que tienes que ir a trabajar, te gastas 1 hora y media, pues vamos a ver. Eso no va a hacer que falle el quinto principio. Eso no va a hacer que la gente esté motivada. ¿Vale? Por eso se habla muchas veces que las metodologías ágiles se tienen que implantar incluso en la forma de trabajar de la cúpula de una empresa de consultora. ¿Vale?
Por lo tanto, la forma, si se puede, cara a cara es la mejor forma. Pero esto de la comunicación cara a cara, gracias a herramientas como Teams, Hangout o Zoom, se pueden realizar reuniones remotas mediante videoconferencias que son mucho más rápidas que interminables charlas por chat o por correo. Pero siempre hay que crear un documento con los pasos los que se diga en la reunión para que no haya problemas posteriores, ¿vale? Entonces, no es, reunión cara a cara, sí, pero reunión cara a cara no tiene que significar reunión físicamente cara a cara. Puede ser a través de herramientas como Teams, Hangout o Zoom, ¿vale? Y muchas veces dicen, no, es que la gente no es productiva cuando están en casa. Bueno, no son productivos si el proyecto no les llena. Por tanto, al final, lo que se tiene que hacer no es quitar el teletrabajo, ¿no? Que ya se implantó con el COVID. Lo que se tiene que hacer es fomentar que la gente tenga motivación, ¿vale? Pero claro, si tú le pagas mal, si tú no les das, si tú les obligas a hacer horas extra porque tú no has planificado bien, si tú les pagas mal, si tú además no les asciendes cuando tienes que ascenderles, si tú además le pones un jefe que es un inútil y no aporta nada, que es alguien que ha ascendido solo porque es amigo, y eso se puede saber fácilmente, ¿vale? Los líderes son adulados por todos sus compañeros. Los que son unos son unos lameculetes, que ascienden gracias a que le caen bien al jefe, pues le preguntas al resto y está muy rápidamente, en una encuesta rápida, se sabe quién ha ascendido porque le caiga bien al jefe o quién ha ascendido porque realmente es muy bueno y es un líder. Es así de claro y de simple. Yo lo siento, pero es así. ¿Vale? Entonces, esto que dicen ahora de no, presencial, mierda, presencial, la hostia. Presencial es si toda la gente está por ejemplo, vives en Madrid y resulta que tu oficina está en el centro de Madrid y todo el mundo llega en 10 minutos, ¿vale? Pero si la gente está desperdigada por la provincia de Madrid o por España, y se tienen que ir a vivir a Madrid, que cuesta bastante, solo para que tú estés contento y te creas que así van a tener productividad, pues no. ¿Vale? Bien, entonces, cara a cara, sí, pero pueden hacerse a través de herramientas como hemos hablado de Teams y Hangout. Séptimo principio. El software funcionando es la primera medida del progreso. La única manera de que una empresa o cliente sepa el progreso de un producto es que lo pueda probar o utilizar. De nada sirve que se añadan miles de líneas de código, se añadan nuevas funciones de soluciones de errores si el cliente no puede utilizarlo y no satisface la necesidad del cliente. El software tiene que funcionar, debe cumplir las necesidades del cliente y debe ser entregado al cliente para que genere valor y realmente se vea el progreso. Es decir, el software funcionando es la primera medida del progreso. Es decir, cuando tú le dices al cliente que vas a crear 8 historias de usuario y te comprometes a crearlas y las creas, esa historia de usuario, ese incremento de valor que vas a entregar al cliente, que va a ser ya productivo, la única manera de que realmente sea entrega de valor claro es cuando se entrega en el tiempo pactado, las funcionalidades pactadas, que satisfaga al cliente porque es lo que pidió, no lo que tú pudiste conseguir. Para eso, si no puedes conseguir las 10 historias de usuario, entrégale 6 perfectamente y como quiere el cliente y maravillosamente, que es lo que habíamos hablado ya en lo que sería uno de los valores que hablamos, ¿no? Vale. Los valores decía que hay que entregar, hay que cumplir los objetivos. Bueno, entonces, la primera medida de progreso es que le entregues un software que es lo que pidió el cliente y que es totalmente funcional, sin errores. ¿Vale? Es así de fácil y de simple. Octavo principio. Los procesos ágiles
promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Es decir, ¿aquí qué están hablando aquí? Pues que la iteración tiene que ser sostenible. Es decir, puede ser que un sprint hagas 10 historias de usuario, pero es mejor que todos los meses se haga 7 historias de usuario si es a lo que se llega de manera clara y concisa, que no que se abre un sobreesfuerzo de 10 historias de usuario y luego de 10 historias de usuario y luego en el resto de los sprint pues se haga 5, porque se hizo un esfuerzo tan grande que la gente está cascada. Para eso mejor elegir como historia de usuario el número que realmente se pueda hacer. El número que realmente se pueda hacer, ¿vale? El número que realmente se pueda hacer. El número que realmente se pueda hacer. No digas de conseguir 10 historias de usuario en un sprint, cuando luego en el resto de los sprints consigas 5. Hay que seguir una velocidad. Hay que seguir una velocidad. Una velocidad que sea sostenible en el tiempo. ¿Vale? Este principio habla de que se tiene que trabajar de una manera optimizada, en la que todos los miembros del equipo son capaces de entregar un incremento de producto o nuevas funcionalidades de producto que sean útiles, pero sin que el equipo se estrese o se sobrecargue. Deben seguir un ritmo de trabajo que sea soportable en el tiempo y que a medio y largo plazo no genere una baja productividad. ¿Vale? Es lo que yo os comenté. Noveno principio. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. Cuidar los aspectos técnicos del código cuando se está desarrollando un producto aporta agilidad a corto, medio y largo plazo. Esto de inicio no se ve, pero cuando se tenga que ir actualizando el código, si se ha hecho un buen diseño y tiene un código limpio y reutilizable, será más fácil. El usuario final a corto plazo no lo ve, pero a medio y largo plazo sí, el código es malo y el diseño también terminará afectando a la velocidad, a los tiempos de entrega y a la capacidad de mejorar el producto cuando nuevas funcionalidades vayan ocurriendo. Esto está relacionado con la deuda técnica, algo que se habla en otros, se hablará pues realmente en Creasoft, ¿vale? Que ahí ya os hablé. Si os interesa el tema de crear software, tenéis el Scoop, donde he hablado, por ejemplo, de herramientas de análisis de código que reducen la deuda técnica, ¿vale? Bueno, aquí lo que viene a decir aquí es que hay que desarrollar con calidad, utilizando técnicas de XP, que ya en otro episodio os hablaré de Scrum priorizadamente, de Scrum priorizadamente, de Kanban y de XP, ¿vale? Episodios a lo mejor no tan largo como este, pero a lo mejor un episodio de media hora donde os hablaré de ese tipo de cosas, ¿vale? Por lo tanto, fundamental que se codifique con calidad utilizando XP. Es fundamental que se utilizan herramientas de análisis de código como puede ser pues SonarQube, ¿vale? Para que el código no vaya mal, el SMILS, ¿vale? Y que se reutilice el código, que no tenga vulnerabilidades y que no genere deuda técnica, ¿vale? Porque eso hará que las nuevas funcionalidades que se creen no tarden más, porque si tú te haces funcionalidades que tienen mala calidad, has hecho mal las cosas, a medida que vayas añadiendo nuevas funcionalidades, las funcionalidades antiguas, pues a lo mejor hay que retocarlas, resulta que ya empiezan a generar deuda técnica, cada vez se entiende menos el código, se hace código espagueti, los algoritmos cada vez son más ineficientes y a los pocos meses ya ves que resulta que cada vez se tarda más en entregar historias de usuario y que cada vez la aplicación resulta que va perdiendo, va teniendo peor rendimiento y cada vez se entrega menos historias de usuario. Por tanto, es fundamental empezar haciendo todo correctamente, aunque se tarde más al principio. Bien, 10º principio. La simplicidad o alta materialidad de la cantidad de trabajo no realizado o esencial.
Este principio habla de las actuaciones de la forma más sencilla posible. El cliente no paga por el esfuerzo realizado, paga para que se satisfagan sus necesidades, para que se entregue una solución que atienda sus necesidades. Formas de evitar trabajo extra sería automatizar tareas manuales, eliminar procesos innecesarios y utilizar librerías y APIs. Se debe gastar las horas del equipo en acciones que realmente aporten valor. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es que hay que ser eficientes. Es decir, si a nosotros automatizar las pruebas de regresión nos va a reducir el tiempo de las pruebas de regresión, pues lo hacemos. Aunque durante unas semanas se esté gastando tiempo en eso, luego nos va a compensar. Si, por ejemplo, resulta que hacer moquito va a tardar demasiado tiempo, pues virtualizamos los servicios, que eso lo hablé yo en herramientas de virtualización, en ese Hub. ¿Vale? Si, por ejemplo, resulta que andar con Excel para las pruebas de ejecución es un rollazo porque no encontramos los informes, pues cogemos Jira, pagamos para los 3 testers que tenemos XDay y vamos mucho más rápido. Todo es simplificar para que se pueda trabajar de manera mucho más rápida y mucho mejor. ¿Vale? Bueno, todo aquello que simplifique el trabajo y que lo mejore, que haga que lo hagamos mucho más rápido, que haga que lo hagamos... Mira, por ejemplo, si vamos a reducir la deuda técnica, pues cogemos un Cube, que además que es gratuito, ¿vale? Si además nos va a reducir las pruebas y vamos a poder entregar mucho más rápido, porque tenemos que esperar mucho por las pruebas manuales, pues las automatizamos. Si vamos a tener que hacer moquito para poder, implementamos servicios. Si, por ejemplo, vamos a tener que tardamos demasiado tiempo en utilizar Jenkins, pues utilicemos TestLink, utilicemos Azure DevOps. Todo aquello que mejore la rapidez del desarrollo, pues muchísimo mejor. ¿Vale? 11º principio. Las mejores arquitecturas, requisitos, diseños emergen de equipos autoorganizados. Este principio habla que los equipos a los que se da confianza y libertad son los que consiguen los mejores resultados. Es fundamental tener un equipo motivado, autoorganizado y que no esté excesivamente controlado, porque esto puede evitar que sea creativo y tenga miedo a opiniones, por lo que es fundamental gente motivada que vea el proyecto como una oportunidad para crecer y que esté a gusto con ambiente, sueldo y crecimiento personal. Al final, ¿qué está diciendo este 11º principio? Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Lo que dice aquí, básicamente, es que la mejor manera de que un equipo sea creativo es que de inicio tú los guíes sobre las cosas que tienen que hacer, pero luego, a las pocas semanas, que ya cada persona sepa lo que tiene que hacer, su trabajo, y que estén autoorganizados, sepa cada uno su tarea, sepa cada uno su trabajo y sepa cada uno lo que tiene que hacer. Y que no tengan nadie que decírselo, porque eso le estás pagando. Y para eso está motivado. Claro, si no está motivado, pues entonces le tienes que estar diciendo las cosas. Pero si le tienes que estar diciendo las cosas, a lo mejor es que no le gusta trabajar de eso. Entonces a lo mejor tiene que buscarle otro proyecto o otra profesión. ¿Vale? Simplemente y llanamente. Por lo tanto, al final, los equipos autoorganizados son los mejores. Aquellos que están motivados y que saben cada uno lo que tiene que hacer. Por último, 12º principio. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más eficaz para, a continuación, ejecutar y perfeccionar su comportamiento en consonancia. Este último principio hace referencia a la mejora continua. Los equipos deben estar revisando continuamente su trabajo para ajustarlo, perfeccionarlo y mejorar su rendimiento. Ese concepto es fundamental en equipos y organizaciones de éxito. Es decir, desde el principio lo que dice es que hay que estar mejorando continuamente. Pero eso ya se hace. Por si no lo sabéis, pero hay una reunión, ¿vale? En Scrum, que digamos que es la reunión retrospectiva, donde una de las cosas que hace, que es una reunión donde participa todo el equipo, una de las cosas que se hace es ver que se ha hecho bien, ¿vale? Para seguir haciéndolo. Y otras cosas que se hace también es ver la velocidad del equipo para ver cuántas historias de usuario
realmente pueden hacer cumpliendo los objetivos y sin quemarse. Pero también, ¿en qué cosas se puede mejorar? Vale, bien, se nos da mal el tema de hacer moquito. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer. Pues a lo mejor utilizando herramientas de virtualización nos viene bien. O a lo mejor utilizar Azure, ¿vale? Vamos a poder utilizar... o mira, es que tardamos demasiado tiempo de explicar los entornos. Bueno, pues a lo mejor necesitamos una herramienta como puede ser Azure DevOps para que nos ayude a hacer el pipeline y mejorar el rendimiento y mejorar todo lo que es el proceso de despliegue en una integración continua. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado este podcast. Este podcast de Scrum, este episodio. Creo que voy a hacer un episodio cada 2 semanas o cada mes, ¿vale? Espero que os haya gustado. Podéis hablarme a través de, sobre todo, Scrum Master Professional, porque este episodio va a ir a todos los podcasts, va a ir a todos los editorios de podcast, ¿vale? A Spotify, a iVoox, a Spotify, a iVoox y a Apple Podcast y a Spreaker, a todos, ¿vale? Pero donde voy a estar yo, y también a Google Podcast, ¿no? Que estará en YouTube. Pero donde voy a estar más seguido va a ser en YouTube, ¿vale? Por lo tanto, para cualquier pregunta, duda o comentario, a través de ahí, ¿vale? Y compartir, por favor, suscribiros a mi canal de Scrum Master Professional y compartir, por favor, que ya he creado varios vídeos que subiré en short para que podáis trabajar y aprender mucho sobre Scrum y las metodologías ágiles. Yo soy Alejandro Conosa, me podéis seguir alejandro.conosa.escritor, también podéis seguirme en lo que sería Scrum Master Professional STU y ya sabéis, suscribiros a lo que sería el podcast en YouTube o también en Spotify, que también estará. Venga, un fuerte abrazo, nos vemos en los bares.